Saludos a todos. En este vídeo vamos a resolver un problema de dinámica sobre plano inclinado con rozamiento. Si no tenéis ningún tipo de conocimiento sobre dinámica, os recomiendo antes de ver este vídeo que pinchéis en el enlace que aparece en pantalla para ver un vídeo en el que se exponen conceptos básicos de dinámica y en el que se resuelve un ejercicio sobre plano horizontal. El problema que se nos plantea es el siguiente. Nos presentan el siguiente sistema de plano inclinado, en el que hay un bloque A situado sobre el plano inclinado y que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea a un bloque B, que cuelga en el aire. Hay que reseñar que la masa de la polea para este problema es despreciable, ya que si no lo fuera tendríamos que tener en cuenta otra serie de fenómenos que no se tratan en este vídeo y que serán tratados en vídeos futuros. También se considera la polea sin rozamiento y la masa de la cuerda despreciable. El problema nos formula dos preguntas. La primera nos pide calcular la aceleración con la que se desplaza el sistema y la segunda nos pide calcular la tensión que soporta la cuerda. Nos dan una serie de datos que son los siguientes. La masa del bloque A es de 3 kilogramos. La masa del bloque B es de 4 kilogramos. La aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este dato de la aceleración de la gravedad podría no dárnoslo en los problemas, porque de antemano debemos saber que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Si en un problema no nos dieran este dato, podríamos incluso redondear y tomar la aceleración de la gravedad como 10 metros partido de segundo al cuadrado, lo que nos facilitaría los cálculos. También nos dan el ángulo del plano inclinado, que es de 30 grados, y por último nos proporcionan el coeficiente de rozamiento entre el bloque A y la superficie del plano inclinado, que es de 0,1. A primera vista, fijándonos en el dibujo, observamos que el bloque B va a tirar del bloque A, ya que el bloque B tiene más masa que el bloque A y no está en contacto con ninguna superficie que pudiera suponer rozamiento. Esto nos indica cuál será el sentido del desplazamiento. Vamos a comenzar por el apartado A. Nos pregunta, ¿con qué aceleración se desplaza el sistema? El primer paso que tenemos que dar es analizar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Comenzamos, por ejemplo, por analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Sobre este cuerpo actúa su propio peso, que será la fuerza que tire de todo el sistema. Y como sabemos, el peso de un cuerpo es igual a su masa por la aceleración de la gravedad. Por tanto, tenemos que P sub B es igual a la masa de B por G. Sobre este bloque actúa una fuerza en sentido opuesto al peso del cuerpo, que es la tensión que soporta la cuerda, siendo una de las incógnitas del problema y que resolveremos cuando pasemos al apartado B del ejercicio. Ya tenemos las fuerzas que actúan sobre el bloque B. Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Sobre el bloque A actúa también su propio peso, que es la fuerza que tira del cuerpo hacia el centro de la Tierra, perpendicular a la horizontal de la Tierra, o sea, perpendicular al suelo. Como hemos dicho antes, el peso de un cuerpo es igual a su masa por la aceleración de la gravedad. Por tanto, P sub A es igual a la masa de A por G. Siempre que estemos resolviendo un problema de plano inclinado, deberemos descomponer el peso del cuerpo que está situado sobre el plano inclinado en sus componentes. Si descomponemos P sub A en sus componentes, nos aparecen dos fuerzas, el peso normal y el peso tangencial. El valor de estas dos fuerzas se calcula mediante trigonometría. Si observamos el triángulo formado por P sub A y P sub N es equivalente al triángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Esto nos indica que tenemos el mismo ángulo del plano inclinado, que en este caso es de 30 grados, sobre la confluencia de P sub A y P sub N. Sabemos que el coseno de este ángulo es igual a cateto contiguo partido de la hipotenusa.
siendo el cateto contiguo P sub n y la hipotenusa P sub a. P sub n es por tanto P sub a por coseno de 30. Para calcular P sub t realizamos el mismo procedimiento. El triángulo que forman P sub a con P sub t es también equivalente al triángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Pero ahora el ángulo de 30 grados está en este lugar que se indica. Teniendo este triángulo, tenemos que el seno de 30 es igual a cateto opuesto partido de la hipotenusa, siendo el cateto opuesto P sub t y la hipotenusa P sub a. Despejando P sub t, tenemos que es igual a P sub a por seno de 30. P sub n, como vemos en el dibujo, es una fuerza que actúa sobre el bloque A, pero que ejerce presión sobre la superficie del plano inclinado, por lo que el plano inclinado reacciona sobre el bloque A ejerciendo una fuerza, consecuencia del principio de acción-reacción, de mismo módulo pero de sentido opuesto a P sub n, llamada fuerza normal y denotada con la letra N mayúscula. Estas dos fuerzas se contrarrestan y se anulan entre sí. El signo negativo indica que P sub n tiene sentido contrario a n. Pero lo que nos va a interesar será su módulo. Más adelante lo veremos. Sobre el bloque A actúa también la tensión que soporta la cuerda, que tira del cuerpo en sentido del desplazamiento. Esta fuerza ya la habíamos anotado al analizar el bloque B. Finalmente, sobre este cuerpo actúa la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Esta fuerza viene determinada por el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Una vez que tenemos analizadas todas las fuerzas que actúan en el sistema, el paso 2 es aplicar sobre el sistema el principio fundamental de la dinámica. La suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual a la masa total del sistema por la aceleración con la que se desplaza el sistema. La suma de fuerzas es la suma algebraica de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Esto quiere decir que no todas las fuerzas las tomaremos como positivas, sino que determinadas fuerzas que actúan sobre el sistema deberemos tomarlas como negativas. Tomaremos como positivas aquellas fuerzas cuyo sentido es el mismo que el del desplazamiento, mientras que tomaremos como negativas aquellas cuyo sentido es contrario al del desplazamiento. P sub b va en sentido del desplazamiento, por tanto la tomamos como positiva. La tensión que soporta la cuerda y que tira del bloque B hacia arriba la tomamos como negativa porque se opone al sentido del desplazamiento. Sin embargo, esta misma fuerza, que también actúa sobre el bloque A, la tomamos como positiva porque tira del bloque A en el mismo sentido que el desplazamiento. P sub A no la tendremos en cuenta porque la hemos descompuesto en sus componentes, y son sus componentes las que deberemos tener en cuenta. Pero una de sus componentes, el peso normal, se anula con la fuerza normal, y directamente no actúa sobre la dirección del desplazamiento. Por tanto, solo tendremos en cuenta el peso tangencial, que lo tomamos como negativo ya que su sentido se opone al movimiento. Finalmente, tomamos la fuerza de rozamiento como negativa porque también se opone al movimiento. La suma algebraica de estas fuerzas ha de ser igual a la suma de las masas por la aceleración del sistema. La tensión se nos va, ya que está sumando y restando a la vez. Nos queda por tanto P sub b menos P sub t menos la fuerza de rozamiento es igual a la suma de las masas por la aceleración. Desarrollando esta ecuación tenemos que P sub b es igual a la masa de b por g. El peso tangencial es igual al peso del bloque A por el seno de 30. Y como sabemos que el peso del bloque A es su masa por g, tenemos menos, abro paréntesis, masa de A por g y por seno de 30, cierro paréntesis. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal.
Sabemos que la normal es igual al peso normal, anulándose ambos en la dirección perpendicular al desplazamiento. La fuerza normal no influye directamente en la dirección del desplazamiento, pero sí indirectamente, ya que es responsable de la fuerza de rozamiento. P sub n, a su vez, es igual al peso del bloque A por el coseno de 30. Nos queda, por tanto, menos, abro paréntesis, coeficiente de rozamiento por la masa del bloque A por G y por el coseno de 30, cierro paréntesis. Y esto es igual a la suma de las masas por la aceleración del sistema. Sustituyendo los valores que conocemos en esta ecuación, nos queda que la masa de B es 4 por G, que es 9,8, menos, abro paréntesis, la masa de A es 3 por G, que es 9,8, por el seno de 30, que es 0,5, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, el coeficiente de rozamiento, que es 0,1, por la masa de A, que es 3, por G, que es 9,8, y por el coseno de 30, que es raíz cuadrada de 3 partido por 2, cierro paréntesis. Esto es igual, abro paréntesis, a la masa de A, que es 3, más la masa de B, que es 4, cierro paréntesis, por la aceleración del sistema. Operando nos queda que 21,95 es igual a 7 por la aceleración. Despejamos la aceleración y nos queda que la aceleración es igual a 21,95 entre 7. Y esto es igual a 3,136 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta del problema. Antes de pasar al siguiente punto del problema, vamos a hacer un inciso para poder determinar para qué sentido se mueve el sistema en un caso genérico. En este caso concreto, ya vimos que claramente es el bloque B el que tira del sistema. Pero, ¿qué pasa si la masa del bloque A es mayor a la del bloque B? ¿Sería el bloque A el que tira de todo el sistema? En este caso, el bloque A, al tener más masa, podría tirar de todo el sistema, pero esto va a depender también del rozamiento que tenga con la superficie del plano inclinado y el ángulo que tenga este plano inclinado sobre la horizontal. Para determinar qué bloque es el que tira, procedemos de la siguiente forma. 1. Suponemos que el bloque A está aislado del sistema, es decir, no está unido al bloque B. En estas condiciones, calculamos la fuerza que arrastraría al bloque hacia abajo sobre el plano inclinado. Es decir, la fuerza que haría que el bloque A descendiera sería su componente tangencial menos la fuerza de rozamiento, que sabemos que es la componente normal de su peso por el coeficiente de rozamiento. 2. Que el bloque B está aislado del sistema, es decir, no está unido al bloque A. En estas condiciones, la fuerza que haría mover al bloque B hacia abajo sería exclusivamente su peso. Un caso aún más general sería aquel en el que el bloque B se encuentra sobre otro plano inclinado. En este caso, la fuerza que le obligaría a deslizarse a través de este segundo plano sería su componente tangencial menos la fuerza de rozamiento, que dependería de la componente normal de su peso por el coeficiente de rozamiento en este segundo plano con el bloque B. Una vez determinado cuál es el módulo de la fuerza que por separado actúa sobre cada bloque en sentidos diferentes, el sentido final del desplazamiento lo determina el sentido de la fuerza mayor. Si por cualquier motivo tomamos el sentido del desplazamiento contrario al real, el cálculo de la aceleración del sistema, que lo hicimos en el punto A del problema, nos saldría negativa, pero su valor sería algo distinto al valor real que obtendríamos si hubiésemos realizado los cálculos con el sentido del desplazamiento real. Por último, en este inciso, si en un problema no se nos presenta ningún tipo de fricción o rozamiento entre superficies, es indiferente para dónde tomemos el sentido del desplazamiento. Únicamente la aceleración nos saldría negativa si se hubiera escogido el sentido contrario al desplazamiento real, pero su valor sería el correcto.
Volvemos al problema y pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué tensión soporta la cuerda? Vemos que la tensión actúa sobre ambos bloques. Para hallar la tensión que soporta la cuerda podemos analizar cualquiera de los bloques. Yo analizaré el bloque B, ya que sobre este actúan menos fuerzas que sobre el bloque A, y esto nos facilitará las cosas, aunque si lo hiciéramos sobre el bloque A obtendríamos idénticos resultados. Aplicamos la ley fundamental de la dinámica sobre el bloque B. Sobre este bloque actúa su propio peso y la tensión. Su peso va a favor del movimiento, mientras que la tensión va en contra. Por tanto, tenemos que P sub B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración con la que se desplaza el sistema. Despejamos la tensión y tenemos que la tensión es igual a P sub B menos, abro paréntesis, masa de B por la aceleración, cierro paréntesis. P sub B es la masa de B por G. Por tanto tenemos que esto es igual a, abro paréntesis, masa de B por G, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, masa de B por la aceleración, cierro paréntesis. Sacando factor común tenemos que la tensión es igual a la masa de B por, abro paréntesis, G menos la aceleración, cierro paréntesis. Sustituyendo valores tenemos que la tensión es igual a la masa de B, que es 4, por, abro paréntesis, G, que es 9,8, menos la aceleración, que es la que acabamos de calcular, 3,136. Haciendo esta operación tenemos que la tensión que soporta la cuerda es de 26,656 Newton. Ya tenemos todo el problema resuelto. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.